Estamos comunicados, creo, puede ser. Sí. Sí, queríamos comunicarnos hoy con un dirigente del socialismo de la provincia de Buenos Aires, Martín Canay, que es candidato a diputado por la lista que encabeza Ricardo Alfonsín de Proyecto Sur. ¿Qué tal, Martín? Raúl Varela y Carlos Márquez, te saludamos. ¿Cómo te va? Raúl, Carlos, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo ¿Qué bien? tal? Gracias por atendernos, pues sabemos que estás en una actividad en Junín, ¿no? Sí, estamos en Junín en este momento, estamos trayendo un poco la propuesta de Ricardo y demás con los compañeros del Partido Socialista, y en un ratito nos vamos para Morse, que es la fiesta nacional del cosechero. Así que sí, estamos haciendo un poco Claro. lo que es la cuarta. Vos estás recorriendo, además sos hombre de la provincia, pero estás recorriendo bastante todo lo que es el interior de la provincia. Vos sos más precisamente de Lomas, pero estás recorriendo el interior. ¿Cómo estás viendo a la gente en el interior de la provincia con todo lo que está pasando ahora en el país? Bueno, en líneas generales no difiere mucho el sentimiento de lo que pasa también en el conurbano. Quizás lo que sí difiere es la realidad muchas veces económica y social, pero digo, el desencanto con el gobierno nacional es claro. En algunos casos, por ahí en la provincia, no tanto con el gobierno provincial como por ahí sí en el conurbano, pero la situación económica, el no llegar a fin de mes, los alquileres que están por las nubes y demás, complican a toda la provincia. Y ahí en Junín, ¿con qué te encontraste más precisamente? Bueno, la verdad que llegué hace poco y no pude todavía hablar con Ah, muchos vecinos, pero es un poco eso, ¿no? Aparte acá han tenido algunos problemas de inundaciones y demás, no sí, tanto en Junín, sí, sino sí. en las cercanías, y bueno, hubo problemas en el campo y demás, pero nada, las quejas se repiten en uno y otro ciudad del interior de la provincia. Sí, me imagino. Quizás Sí. no tanto el tema de seguridad, que es algo que en el conurbano se resalta mucho, pero lo que es falta de trabajo o trabajo que no se llega a fin de mes o informalidad en las relaciones laborales y demás es algo que recorre toda la provincia. Vos representás a un sector importante de lo que sería el socialismo. ¿Qué es lo que los motivó a ustedes a integrar esta lista, ¿no? Con Proyecto Sur, con Forja, con Ricardo Alfonsín? Claro, nosotros dentro del socialismo tenemos una corriente interna que se llama 28 de septiembre. Dentro de esa corriente interna entendemos que, nada, que la opción que optó el partido, a ver, el partido de manera formal, orgánica, está dentro de lo que es Provincias Unidas. Sí, Nosotros entendíamos que no era un lugar para el socialismo, entendemos que los 3 o 4 primeros candidatos de ese armado votaron la ley base, votaron el acuerdo con el FMI, votaron bueno, varias leyes que Milei necesitaba para llevar adelante este desguace del Estado. En cambio, nosotros entendíamos que Ricardo era una opción progresista dentro de la provincia de Buenos Aires, sobre todo con su recorrido. Nosotros quedamos muy conformes con su coherencia, ¿no? Cuando él intenta armar en el 2011-2013 el Frente Progresista y demás, que tenía una proyección importante, y cuando en 2015 agarra y les dice al resto de su partido en la convención de Gualeguaychú, sí. nosotros no podemos, digo nosotros en primera persona, pero en palabra de Ricardo, no podemos ir con la derecha, no podemos ir con Macri. Bueno, eso es una coherencia ideológica que es un valor que hoy no se ve en el resto de los dirigentes políticos, y entendíamos que el lugar en el que tenemos que estar dentro del abanico electoral ideológico no podía ser, no es que tenía que ser este, no podía ser otro que no sea este. Hoy nos encontramos, viste, con un discurso de los medios, impulsado a partir del gobierno, de desprecio hacia lo que es la izquierda, el socialismo. Hoy, ¿qué es el socialismo hoy en día en 2025 para vos? Bueno, primero déjame que te diga Sí, que no creo que sea un desprecio hacia el socialismo, o sea, sí él lo expresa de esa manera, pero entiendo que él al atacar al socialismo lo que está atacando es la justicia social, es la salud para todo el mundo, es una educación de calidad, de libre acceso, digo, está criticando o está atacando los pilares sobre los que nuestros partidos, el Partido Socialista, pero también la Unión Cívica Radical y los partidos progresistas de centro-izquierda, pensaron una idea de país a futuro que nos incluía a todos y no solo a un sector, ¿no? Obviamente que la palabra socialismo
engloba, por decir de alguna manera, toda esa asistencia social, ese estado presente, y nos toma como punto clave, digamos, como algo a enfrentar. Hoy el socialismo en la provincia de Buenos Aires y en el país también, en la Argentina, porque no pasa lo mismo cruzando el charco en Uruguay, digo, no pasa lo mismo en España, porque si no, algunos intentan instalar que el socialismo es algo que ya pasó de moda. Vayan a decirles a los uruguayos que de los últimos 20 años, 15 años tuvieron socialismo, vayan a decirle a España que les está yendo muy bien con Pedro Sánchez. Bueno, por nombrarlo 2 puntos, ¿no? Pero hay infinidad de países en ese sentido. Digo, claramente estamos en una situación compleja donde nos encontramos con un electorado y si querés lo sacamos de la parte electoral y de la parte política, digo, tenemos una provincia, una ciudadanía cada vez más individualista, cada vez más egoísta, que empieza de alguna manera a desentenderse de las cuestiones sociales y de las construcciones colectivas. Entonces, claro, cuesta un poco hacer pie en ese tipo de sociedad. No es la sociedad que nosotros queremos, pero sí es en la que tenemos que incidir, y bueno, en eso estamos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo la recepción que están teniendo con Ricardo, con la gente de Proyecto Sur, cuando van recorriendo la provincia, cómo la están viendo? La verdad es espectacular. Cómo nos reciben en todos lados. Siempre lo terminamos, después de cada recorrido y demás, lo comentamos con los compañeros y demás, porque la recepción, sobre todo Ricardo, que claramente es la figura más reconocida del espacio, nada, no podés caminar. Nosotros estamos armando este espacio hace poco más de un año, de septiembre del año pasado, bueno, un año y un mes más o menos. Entonces he caminado mucho en la provincia, en campaña y no en campaña, por cuestiones de política y por cuestiones de caminar, y digo, no podés hacer media cuadra, literal, no podés hacer media cuadra sin que alguien se detenga a saludarlo, abrazarlo, darle un beso. El otro día, bueno, hace ya un mes, salíamos de una radio ahí en Capital, que es un hormiguero de gente y demás, digo, que es más fácil pasar desapercibido, y no salimos ni siquiera a la vereda, dijo, en el holcito del edificio donde estaba la radio, ya lo frenaron. No puede literalmente hacer un par de metros sin que la gente le transmita su afecto. Obviamente eso después no siempre se refleja electoralmente, pero digo, la recepción es muy buena, es una figura claramente muy querida por la sociedad. ¿Cómo te va, Martín? Carlos Márquez te habla. ¿Qué tal estás? Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Todo muy bien, por suerte. Bueno, te vamos a subir unos metros de la coyuntura. En una sociedad como la nuestra y la bonaerense, que sigue teniendo un movimiento cooperativo muy fuerte, que sigue teniendo una acción solidaria de base muy poderosa por toda la provincia, desde las iglesias, los voluntariados, los comedores, los centros de jubilados y demás, pareciera, teóricamente, un campo propicio para revitalizar y para incluso darle contenido y continente desde el socialismo. Yo, sin soberbia, pero voy a agregar algo, digo, que tu agrupación se llame 28 de septiembre, digo, es la primera internacional, no claro. Es no es un chiste. Hay un camino ahí, vos sos una persona joven, ¿no? Dentro del socialismo, además. Hay un camino para empezar a darle una forma para que trascienda el límite de lo coyuntural, de lo gremial, del hecho inmediato por el hambre o por la edad o por el cuidado de la especie de no sé qué cosa. ¿Cómo ves esa posibilidad futuro de desarrollar en la provincia o en el país? No, está claro que cuando nosotros armamos este espacio interno en el partido no lo pensamos solo en la coyuntura y en la inmediatez, sino que lo pensamos a largo plazo. Nosotros nos proponemos, justamente es uno de los debates que nosotros siempre tenemos, ¿no? Tenemos un partido de 130 años, lo que tenemos que construir por lo menos es un partido de 130 años para adelante, obviamente con más incidencia en las decisiones públicas y con más protagonismo, pero tenemos que ir hacia o sea, tenemos que buscar una vía socialista en la Argentina y no simplemente ser un partido que se junta en frentes electorales, coyunturales y los va desarmando y los va armando
a medida que van pasando las elecciones, digo. No lo digo por lo digo en general, el derrotero que venimos haciendo, y sobre todo el derrotero que venimos haciendo después de que tuvimos la mala suerte de perder a Hermes Wiener. Ahí había un proyecto socialista de país, digo, había una proyección donde el socialismo se podía hacer fuerte. Después, claramente creemos que tenemos que ser protagonistas y tenemos que ir hacia una sociedad más igualitaria. Mira, hoy, recién decía Raúl, yo soy de Loma de Zamora. Yo para venir a Junín, para ir a cualquier lado, tengo que atravesar kilómetros y kilómetros, cuando salgo de mi localidad, de barrios populares. Digo, tenemos 30%, más de 30%, estoy redondeando, una de cada 3 personas está bajo la línea de la pobreza. Y eso es en estadística. Sabemos que cuando vamos a la realidad la gente está muy, muy mal. Digo, hay un escenario en el cual lo tenemos que revertir de los ideales progresistas, de los ideales de centro-izquierda, del socialismo. Evidentemente, no estamos haciendo las cosas bien, la ultraderecha, el capitalismo más salvaje está hoy en el gobierno, y bueno, tenemos estos resultados, pero sin duda nosotros tenemos que construir esa vía para poder revertir esa situación, y esa situación se revierte con más socialismo, no tenemos ninguna duda. Es buena la respuesta que das a esa inquietud. ¿Tienen pensado en ahora o luego de la elección recorrer facultades, universidades de la provincia? Están en Junín, digo, ahí nació en la década del 80 la Universidad del Centro, el primer rector de Junín, ¿estoy bien, no? ¿O Tandil era? No, Tandil. En Tandil la primera del Centro, están al toque de ahí. Pero digo, ¿tienen pensado recorrer universidades o lo que fuera? Sería fantástico ver qué pasa con un tipo de la edad de Ricardo, pero que tenga dentro de su lista a alguien de tu juventud y además con un patrimonio efectivamente de 130 años. Sí. ¿Vos decís para la campaña o digo hacia adelante después del 26 de octubre? Si en las 3 semanas les quedó la posibilidad de alguna, sería fantástico, porque además es un ámbito maravilloso. Si no, lo harán... No, sí, pero no, se ha recorrido. Hemos estado con rectores de diferentes universidades. Lo que pasa, bueno, obviamente cuando uno va muchas veces es difícil contactarse directamente, en este caso, por ejemplo, con la comunidad universitaria. Muchas veces lo haces con las autoridades por una cuestión de practicidad, lo mismo que si vas a un centro jubilado, difícilmente te juntes con todos los jubilados, y lo mismo que una cooperativa y demás. Pero sí, por supuesto que las universidades es un pilar fundamental y es donde tenemos que hacer pie, porque aparte, si estamos pensando en un futuro, en un proyecto de país, no lo podemos hacer lejos de los que hoy tienen 25 o 30 años. La última de mi parte, Martín. Nombraste a Hermes Wiener, que es un contemporáneo, pero de las figuras históricas del socialismo argentino, los Dickmann, los Yoldi, los, no sé, Repeto, Palacios, etcétera. ¿Cuál es tu personaje que te ha seducido de chico con sus escritos, con sus lecturas, con sus proyectos? Bueno, a mí en lo personal, sin duda, Alfredo Palacios. Vengo de una familia de socialistas palacistas. Vos cuando le preguntabas a mis abuelos y demás, por el partido, ellos no te decían soy del Partido Socialista, decían soy del Partido Socialista de Palacios. No importaba si en ese momento, porque Palacios fue mutando, ¿viste? Estuvo en el Partido Socialista Argentino, estuvo en el Partido Socialista, después fue... Entonces ellos te decían, soy del Partido Socialista de Palacios, no importa en el partido que esté. Al margen de esa herencia familiar, también me siento totalmente... interpelado por Palacios. No obstante, y déjame que te traiga un poco para acá, Palacio como figura principal, ¿no? Al lado de Juan Bescuto, tampoco me gusta dejarlo de lado. Lo que pasa es que como estuvo muy poco tiempo en el partido, a veces uno lo deja de lado, pero digo, creo que tenemos nuevos próceres y tenemos que elevarlos. No te estoy hablando de Hermes Wiener, que como vos decís es contemporáneo, pero digo, Alfredo Bravo para mí es una figura que tendríamos que levantar, ¿no? Al nivel de, no sé si al nivel de Palacios, pero digo, las futuras generaciones absolutamente tenemos que empezar a ver a Alfredo Bravo como un pilar que nos guía en el partido. Pero sin duda, si vos me preguntás, la primera respuesta de mi referencia en el partido, sin duda es Palacios. Martín, para terminar, bueno, nos contaste ahora estás en Junín. En los próximos días, ¿qué actividad de campaña tienen planeado o armada? Mira, el fin de semana que viene, bueno, ahora Ricardo y demás, no yo, o sea, no hacemos todo en conjunto por cuestiones laborales muchas veces. Ahora ellos están en la costa,
o volvían, creo que volvían hoy, digo, de la costa. Yo no pude ir por cuestiones laborales. En la semana vamos a tener algunas actividades en el conurbano bonaerense. El fin de semana, que te digo sobre todo las que puedo estar yo, que son las que más recuerdo, vamos a estar, bueno, el sábado tenemos el viernes, perdón, que es feriado, tenemos una actividad de Ricardo con los socialistas, pero digo, eso por ahí es un poco más interno. El viernes tenemos 3 o 4 actividades en Pilar, vamos a estar a la mañana en el centro comercial, después vamos a estar en una presentación de un libro, te lo digo un poco de memoria, y después por la tarde vamos a caminar a otro centro comercial, y después el domingo, no me acuerdo, Bragados, venimos de vuelta a la Cuarta, el domingo venimos de vuelta a la Cuarta, Bragado, exactamente qué ciudades de la Cuarta del domingo no me acuerdo, pero se hace Bragado, Junín y demás. Lo que pasa es que se hace entre domingo, lunes y martes. Claro, entiendo. Yo vengo el domingo a la Cuarta y me vuelvo para poder seguir cumpliendo con mis obligaciones laborales para que no me echen. Seguro. Bueno, Martín Canay, candidato a diputado por Proyecto Sur en la provincia de Buenos Aires, te agradecemos mucho este contacto, seguramente vamos a seguir comunicados y bueno, en el transcurso de la tarde te enviaremos el extracto del reportaje para que lo tengas y lo puedan difundir. Un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo para los dos y para toda la audiencia. Buen fin de semana.